La copa de champaña se estrelló contra el piso de mármol, sus fragmentos de cristal reflejando la tenue luz de nuestra recámara como promesas rotas. Mis manos temblaban mientras miraba mi reflejo en el tocador. Las costillas adoloridas, ocultas bajo mi vestido de seda. Una sonrisa forzada pintada en mis labios con labial rojo carmín. Esta noche se suponía que sería nuestro triunfo, la gala anual de la empresa donde Camden recibiría su ascenso, donde celebraríamos otro año de éxito. En lugar de eso, se convirtió la noche en que mi mundo se vino abajo y mi esposo mostró sus verdaderos colores frente a todos los que importaban. Pero lo que Camden no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la mujer que él humilló esa noche no era solo su esposa. Yo era la dueña silenciosa de todo lo que él creía suyo. Cada dólar en su cuenta, cada ladrillo del edificio de la empresa, cada hilo de la vida que había construido con mentiras. Al tocar el punto sensible en mis costillas donde había conectado su zapato, una sonrisa helada se dibujó en mi rostro. Camden Tatum no tenía idea de lo que se le venía encima. El verdadero espectáculo apenas iba a comenzar. Mi nombre es Vicky, y hasta hace 6 meses yo creía que vivía en un cuento de hadas. Camden irrumpió en mi vida hace 3 años como un huracán de encanto y ambición. Era todo lo que pensé que quería. Atractivo, seguro de sí mismo, decidido. Hablaba de sueños y futuros con tanta pasión que terminé atrapada en su red de promesas. Lo que él no sabía era que yo venía de una familia con dinero, dinero de verdad, una herencia antigua de mi abuela que había sido invertida con cuidado y multiplicada con los años. Cuando Camden propuso su proyecto de negocios, lo vi como nuestra oportunidad de construir algo juntos. Yo financié todo, el capital inicial, la oficina, el equipo. Pero lo hice a través de empresas fantasma y asociaciones silenciosas, queriendo que él se sintiera el hombre, el proveedor, la historia de éxito. Qué ingenua fui. La mañana de la gala, estaba en nuestra cocina preparando el desayuno favorito de Camden. Hotcakes de blueberry con jarabe de maple auténtico, del caro que tanto le gustaba. La luz del sol entraba a raudales por nuestras ventanas de piso a techo, iluminando las cubiertas de mármol. Yo había pagado por los gabinetes a la medida que llevaban su inicial, la vida que había construido alrededor de su ego. Buenos días, hermosa, dijo Camden, rodeando mi cintura con sus brazos desde atrás. Su loción era distinta ese día, más cara. Almizclada, el mismo aroma que había notado en sus camisas últimamente. Buenos días, amor, respondí, recargando mi cuerpo en su abrazo a pesar de la punzada en el pecho. ¿Listo para tu gran noche? Me giró con rapidez, sus ojos verdes brillando de emoción. ¿Bromeas? He estado listo para este ascenso desde hace meses. Bentley dice que la junta está impresionada con mis números trimestrales. Piensa que incluso podrían darme una oficina más grande. Sonreí, ocultando la amarga verdad. No había ninguna junta. No existían números trimestrales que importaran más allá de lo que yo permitía. Los 3 mejores amigos de Camden Bentley, Saden y Misaie, trabajaban como gerentes de nivel medio en distintos departamentos, alimentando su ego con medias verdades y chismes de oficina. Ninguno sabía que el éxito de su amigo estaba cimentado en la fortuna escondida de su esposa. Estoy muy orgullosa de ti, mentí, sirviéndole los hotcakes. Has trabajado tanto para lograr esto. El celular de Camden vibró. Su rostro se iluminó al leer el mensaje, y alcancé a ver el nombre de la remitente, Yasmín. El estómago se me retorció, pero no dije nada. Ya llevaba semanas ignorando las señales. Las juntas de último momento, las llamadas misteriosas, el modo en que había empezado a ejercitarse y a comprar ropa nueva. ¿Quién es?, pregunté con naturalidad mientras le rellenaba la taza de café. Solo a alguien de la oficina. Nada importante, contestó, guardando el teléfono de inmediato. Oye, vas a ponerte el vestido azul esta noche, ¿verdad? El que te hace ver tu figura. Asentí, aunque su petición me hizo estremecer. Quería que me viera bien para sus colegas, que fuera la esposa trofeo perfecta que complementara su éxito. Si tan solo supiera que cada triunfo que presumía había sido comprado con mi dinero. El día se me hizo eterno con los preparativos. Fui al salón a que me arreglaran el cabello,
Me pintaron las uñas en el tono perfecto de nude, y una maquillista profesional que cobraba por hora más de lo que la mayoría gana en un día me dejó impecable. Todo, por supuesto, cargado a cuentas financiadas por mi herencia. Aunque Camden estaba convencido de que venía de su duro salario. Al caer la tarde, me puse el vestido azul medianoche que él había pedido. Se ajustaba perfecto a mis curvas, la seda deslizándose sobre mi piel como una segunda capa. Los aretes de diamantes, regalo de mi abuela, brillaban bajo la luz mientras giraba frente al espejo. Me veía como el éxito mismo, como la riqueza, como todo lo que Camden quería mostrarle al mundo. Pero por dentro me sentía vacía. La limusina llegó a las 7 en punto. Camden se veía impecable con su smoking hecho a la medida, el cabello oscuro perfectamente peinado, la sonrisa segura y radiante. Me ayudó a subir al auto con una galantería exagerada, interpretando el papel del esposo devoto. «Te ves increíble», me susurró al oído cuando la limo se alejó de nuestra casa. Nuestra casa, que en realidad era mía por completo, aunque su nombre aparecía en la escritura como un gesto romántico que ahora lamentaba. «Gracias», respondí, viendo las luces de la ciudad perderse tras la ventana. «Tú tampoco te ves nada mal». El gran salón de baile del Hotel Meridien estaba decorado en dorado y negro, elegante y sofisticado. Los candelabros de cristal arrojaban una luz cálida sobre las mesas redondas cubiertas con manteles blancos. El logotipo de la compañía, la empresa de Camden, según todos creían, se mostraba en pantallas por todo el lugar. Reconocí a la mayoría de los rostros. Empleados que yo había contratado en realidad a través de intermediarios, gerentes cuyos sueldos yo pagaba en última instancia, ejecutivos que le rendían cuentas a un consejo que respondía a empresas fantasma que, al final, me respondían a mí. Todos veían a Camden como su líder, el visionario que había construido algo extraordinario de la nada. «Ahí está el hombre del momento», dijo Bentley, apareciendo a nuestro lado. Era un hombre alto, de cabello castaño claro y sonrisa fácil. Le dio una palmada en la espalda a mi esposo. «Vicky, te ves deslumbrante, como siempre». Saben y Misaíe se unieron a nosotros segundos después. Saben era más bajo y robusto, con unos ojos cafés intensos y manos callosas que delataban su origen de clase trabajadora. Misaíe era el intelectual del grupo, siempre con lentes de armazón delgado y hablando en un tono medido sobre tendencias de mercado y estrategias de negocios. «Toda la oficina anda alborotada por tu anuncio de esta noche», dijo Misaíe, ajustándose los lentes. «Se corre el rumor de que te darán la oficina de la esquina en el piso 20. El pecho de Camden se infló de orgullo. «Bueno, no puedo confirmar ni negar nada todavía, pero digamos que todo ese esfuerzo está por rendir frutos». Yo sonreí y asentí, interpretando mi papel. Por dentro, me preguntaba de qué anuncio estaban hablando. Yo no había autorizado ningún ascenso ni cambios de oficina. Todo lo importante pasaba por mi red oculta de asesores y representantes legales. «Damas y caballeros, favor de tomar asiento. La cena está servida». Encontramos nuestra mesa cerca del frente del salón. Camden había insistido en estar en los asientos principales, queriendo ser visto por todos los que importaban. Me senté a su lado, conversando amablemente con las demás esposas y parejas. Todas nosotras desempeñando nuestros papeles en este teatro de éxito corporativo. Pero entonces la vi. Yasmín entró al salón como si le perteneciera. Alta, esbelta, con un cabello rojizo que brillaba bajo la luz. Llevaba un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación. Era hermosa de esa manera peligrosa que hace que los hombres olviden sus votos y que las mujeres duden de su valor. El cuerpo entero de Camden se puso rígido junto a mí. «¿Quién es ella?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Jasmine Rivers», contestó Bentley antes de que Camden pudiera hablar. «Es nuestra nueva directora de marketing. Entró hace unos 4 meses». 4 meses. Justo cuando Camden empezó a quedarse tarde en la oficina y a comprar lociones nuevas. Yasmín recorrió el salón con la mirada hasta encontrarse con la de Camden. Él sonrió, despacio, en secreto, íntimo, ese tipo de sonrisa que habla de secretos compartidos y momentos robados. El rostro de mi esposo se sonrojó, pero no pudo apartar la vista de ella. Yo tampoco podía apartar la vista.
Ella caminó hacia nuestra mesa con pasos seguros, sus tacones resonando contra el piso de mármol como una cuenta regresiva hacia el desastre. Buenas noches a todos, dijo con una voz grave y cálida. Camden, te ves muy guapo esta noche. Las palabras eran lo bastante inocentes, pero la forma en que las pronunció, la manera en que lo miró, las volvió una caricia disfrazada. Todas las esposas en la mesa reconocieron de inmediato la amenaza que representaba. Los hombres, en cambio, solo vieron a una mujer hermosa halagando a su amigo. Yasmín, ella es mi esposa, Vicky, dijo Camden, con la voz apenas tensa. Ella extendió una mano perfectamente arreglada. He oído tanto de ti. Camden habla de ti constantemente. Seguro que sí, pensé mientras estrechaba su mano. Su apretón era firme, confiado, desafiante. Esta no era una mujer que se rindiera ante lo que deseaba. Todo cosas buenas, espero, respondí, igualando su sonrisa. Oh, por supuesto. Siempre habla de lo mucho que lo apoyas, de cómo entiende su dedicación al trabajo. Sus ojos brillaron con diversión. Debe ser maravilloso tener un esposo tan comprometido con su empleo. El doble sentido me golpeó como una bofetada. Camden se removió incómodo en su asiento, pero no dijo nada. Sus amigos parecían ajenos a la atención, demasiado distraídos con la belleza de Yasmín para notar el cuchillo que ella me estaba clavando entre las costillas. Sirvieron la cena. Primer rib y langosta, lo mejor que el hotel ofrecía. Apenas lo probé. Mi atención estaba fija en el juego entre Camden y Yasmín. La forma en que se miraban cuando creían que nadie los observaba. La manera en que su mano se detenía demasiado en su brazo cuando se inclinaba para susurrarle algo. Como él reía de sus chistes un poco demasiado fuerte, un poco demasiado tiempo. Para cuando llegó el postre, me sentía enferma. No por la comida, sino por la verdad que ya era imposible ignorar. Mi esposo tenía una aventura, y le estaba presumiendo frente a mí, en su propia fiesta de la empresa. Atención, todos. El maestro de ceremonias de la empresa subió al escenario. Es hora de nuestros anuncios especiales. Camden se enderezó en su asiento, ajustándose la corbata. Este era su momento, su oportunidad de brillar frente a todos los que importaban. No tenía idea de que ese instante estaba a punto de convertirse en su ruina. Primero, quiero felicitar a nuestro CEO, Camden Tatum, por otro año récord. El aplauso llenó el salón. Camden se levantó y saludó con la mano, disfrutando de la adoración. Yo aplaudí con desgano, mis manos pesadas como plomo. Y ahora, para nuestra sorpresa especial de la noche. Camden, ¿podrías acompañarme al escenario? Mi esposo prácticamente flotó hasta el podio, con una sonrisa amplia y segura. Estrechó la mano del maestro de ceremonias y tomó el micrófono. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Cuando fundé esta empresa hace 3 años, tenía una visión. Quería construir algo que cambiara la industria, algo que marcara una verdadera diferencia. Fundé esta empresa. Mi dinero. Mi visión. Mi diferencia. Pero yo me quedé en silencio, con una sonrisa congelada en el rostro. No podría haber hecho nada de esto sin el apoyo de gente increíble, mi equipo, mis amigos y, lo más importante. Me miró directamente. Por un segundo, pensé que iba a reconocer mi papel, mi sacrificio, mi amor. Mi increíble esposa, Vicky, que ha estado a mi lado en todo momento. Más aplausos. Yo saludé con la mano, sintiéndome como una impostora. Pero esta noche no se trata solo de celebrar el pasado. Se trata de mirar hacia el futuro. Y me emociona anunciar cambios importantes en la estructura de nuestra compañía. Cambios. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo no había autorizado ninguna reestructuración. Con efecto inmediato, me promuevo a mí mismo como presidente del consejo, y me complace presentar a nuestra nueva directora ejecutiva. No. No lo haría. No podía. Por favor, denle la bienvenida al escenario a nuestra nueva CEO, Yasmín Rivers. El salón estalló en aplausos mientras Yasmín avanzaba con seguridad al escenario en su vestido rojo. Ella besó la mejilla de Camden, quedándose un segundo de más, y tomó el micrófono. Muchas gracias a todo, ronroneó,
Estoy encantada de asumir este nuevo puesto. Camden y yo hemos estado trabajando muy de cerca para que esta transición sea lo más fluida posible. Trabajando muy de cerca. Las palabras retumbaban en mi cabeza mientras la realidad me golpeaba de lleno. Esto no era solo una aventura. Era un golpe de estado. Camden estaba intentando sacarme de mi propia empresa, reemplazarme con su amante, y lo hacía públicamente, humillándome, frente a todos. Pero había cometido un error fatal. Todavía no sabía quién era la verdadera dueña de todo. Me quedé inmóvil en mi asiento, mirando cómo mi esposo y su amante recibían felicitaciones de una multitud que incluía a mis propios empleados. Bentley, Saden y Misaie aplaudían con entusiasmo, sin darse cuenta de la traición que ocurría justo frente a sus ojos. Cuando Camden y Yasmín regresaron a la mesa, brillaban de triunfo. Ella se sentó en la silla vacía junto a él, desplazándome por completo de la conversación mientras todos los felicitaban por su nueva sociedad. Esto merece champaña, declaró Bentley, haciendo señas a un mesero. Mientras el Dom Perignon corría, vi la mano de Camden posarse en el muslo de Yasmín debajo de la mesa. Vi cómo se intercambiaban miradas cargadas de significado. Vi a mi esposo celebrar su traición con el mismo dinero que yo le había dado. Fue entonces cuando la rabia empezó a crecer. Fría, calculada, imparable. Con permiso, dije, poniéndome de pie. Necesito ir al tocador. Camden apenas me volteó a ver. Estaba demasiado ocupado susurrándole algo al oído a Yasmín, algo que la hizo reír como campanas al viento. Avancé hacia el baño con pasos tambaleantes. En el espejo, me vi pálida y descompuesta, como una mujer que acababa de ver su mundo derrumbarse. Y supongo que así era. Pero mientras observaba mi reflejo, algo cambió. El shock se transformó en claridad. El dolor se transformó en un propósito frío y firme. Camden pensaba que era muy listo, muy astuto. Creía que podía robarme la empresa, humillarme en público y largarse al atardecer con su nueva y hermosa conquista. No tenía idea de con quién se estaba metiendo. Me retoqué el labial con manos firmes y regresé a la fiesta. La velada continuó entre bailes y contactos de negocios. Camden se aseguró de bailar con Yasmín varias veces, pegándola a su cuerpo, susurrándole al oído, dejando claro para todos lo íntimos que eran. Yo bailé con Bentley, con Saden, con Misaie. Sonreí, hice plática ligera y actué como la esposa comprensiva que estaba encantada con estos emocionantes nuevos cambios. Por dentro, ya estaba planeando. Al final de la noche, Camden estaba ebrio de champaña y de victoria. Yasmín colgaba de su brazo como un trofeo, su vestido rojo brillando como un faro de conquista. Sus amigos los rodeaban, lanzando felicitaciones y hablando emocionados sobre el futuro de la compañía. Fue entonces cuando Camden decidió hacer su jugada final. «¿Saben qué, muchachos?», dijo, con las palabras un poco arrastradas. «Creo que ya es hora de ser completamente honesto con algo». El grupo enmudeció, oliendo el drama. Vicky me llamó, haciéndome señas con un dedo torcido. «Ven acá, cariño». Me acerqué despacio, con cada instinto advirtiéndome que esto estaba a punto de ponerse peor. Camden pasó un brazo alrededor de mi cintura, pero no de forma cariñosa. Su agarre era posesivo, controlador, diseñado para mantenerme en mi lugar para lo que venía. Quiero que todos sepan que mi esposa ha sido, como decirlo, más un obstáculo que una ayuda últimamente. Una risa nerviosa recorrió al grupo. Los ojos de Yasmín brillaron con un deleite malicioso. «O sea, es hermosa, no me malinterpreten», siguió Camden, alzando la voz. «Pero ella no entiende de negocios. Ella no entiende lo que se necesita para triunfar en este mundo. Me ha estado frenando con sus preguntas constantes y sus preocupaciones por cada pequeña decisión», dijo Camden. Sentí mis mejillas arder de humillación, pero permanecí en silencio. Que siguiera cavando su propia tumba. Por eso necesito a alguien como Yasmín a mi lado. Alguien que entienda la visión, que entienda el sacrificio, que sepa lo que significa construir algo grande. La jaló con su otro brazo, aprisionándome entre su traición y su crueldad. Así que brindemos por los nuevos comienzos, alzando su copa de champaña, por dejar atrás el lastre muerto y abrazar el futuro. Y entonces lo hizo.
frente a sus amigos, frente a Yasmín, frente a la mitad de la empresa. Camden Tatum echó hacia atrás el pie y me dio una patada en las costillas. El impacto me hizo tambalear hacia atrás, jadeando de dolor y de sorpresa. El sonido de su zapato chocando contra mi cuerpo se escuchó claro en el repentino silencio que cayó sobre el grupo. Ups, rió Camden, sin molestarse en fingir que había sido un accidente. Parece que otra vez estorbas, cariño. Bentley, Sadden y Misaíe se quedaron pasmados. Ni siquiera ellos habían esperado un nivel de crueldad tan bajo. Pero Yasmín sonrió como si acabara de presenciar una puesta de sol perfecta. Me llevé la mano a las costillas, sintiendo como el fuego del dolor se extendía por mi torso. Lágrimas de humillación y de rabia quemaban en mis ojos, pero me negué a dejarlas salir. Tienes razón, Camden, dije en voz baja, firme a pesar del torbellino dentro de mí. He estado estorbando, pero ya no más. Me di la vuelta y me alejé del grupo, de la fiesta, del esposo que acababa de mostrarme exactamente quién era en realidad. A mis espaldas, escuché las risitas nerviosas y la charla emocionada mientras Camden y sus amigos regresaban a su celebración. No tenían ni idea de lo que acababan de desatar. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde se conecta nuestra familia global. Y si es la primera vez que llegas a este canal, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a atraer más historias épicas de venganza de la vida real. Disfruta la narración. El camino de regreso en la limusina fue silencioso, excepto por las carcajadas ocasionales de Camden, ebrio, mientras testeaba con alguien. Sin duda, con Yasmín. Yo me senté lo más lejos posible de él, con las costillas doliéndome en cada bache de la carretera. El dolor físico no se comparaba con la devastación emocional, pero ambos alimentaban el fuego frío que se encendía en mi pecho. ¿Sabes?, balbuceó Camden cuando entramos al camino de la casa. Esta noche salió mejor de lo que imaginaba. Yasmín estuvo increíble allá arriba, ¿a poco no? Tan profesional, tan competente. Nada como tu esposa, completé por él. Él se rió. Bueno, tú lo dijiste, no yo. La limusina se detuvo frente a la reja. Camden batalló con la cartera para darle propina al chofer, y yo aproveché para bajarme rápido y caminar hacia la casa. Mis manos temblaban mientras abría la puerta principal, pero no de miedo, sino de anticipación. Camden venía tambaleándose detrás de mí por el pasillo, todavía riéndose de su triunfo. No tenía idea de que estaba entrando directo a un jaque mate. Y Vicky gritó cuando me vio desaparecer dentro. ¿A dónde vas? La noche aún es joven. Pensé que podríamos celebrar bien, ya sabes. Quizá llamar a Yasmín también. Le azoté la puerta en la cara y eché el cerrojo. Vicky, su voz sonaba apagada tras la gruesa puerta de roble. ¿Qué estás haciendo? Abre. No respondí. Caminé con calma por mi casa que me pertenecía por completo, y salí por la puerta trasera hacia el panel de seguridad escondido detrás de la bodega del jardín. Con dedos firmes, marqué el código que activaba los cerrojos electrónicos de la reja. Un suave pitido confirmó que Camden estaba oficialmente encerrado fuera de su propia propiedad, o más bien, fuera de mi propiedad. De regreso adentro, me serví una copa de vino y me senté en la sala, escuchando los intentos cada vez más desesperados de Camden por llamar mi atención. Vicky, ándale. Esto no tiene gracia. Abre de una vez la maldita reja. Di un sorbo a mi vino y comencé a hacer llamadas. La primera fue a mi abogado, Hasil Mix. A pesar de la hora, contestó en el segundo timbrazo. Había sido abogado de mi abuela antes que mío, y entendía bien la importancia de las emergencias de medianoche cuando una controlaba activos valuados en cientos de millones. Vicky, ¿qué puedo hacer por ti? Hasil, necesito que congeles todas las cuentas asociadas con Camden Tatum de inmediato. Personales, de negocios, todo. ¿Puedo preguntar por qué? Me toqué las costillas con cuidado. Digamos que nuestro matrimonio tomó un giro inesperado. ¿Qué tan rápido puedes hacerlo? Puedo tener congelamientos preliminares dentro de la hora. La documentación completa, en la mañana. ¿Estás a salvo? Estoy bien.
solo decepcionada de mi elección de marido. Ocúpate de todo. ¿Quieres que inicie también el proceso de divorcio? Todavía no. Quiero ver cómo se desarrolla esto primero. La segunda llamada fue a mi empresa de seguridad. En menos de 30 minutos cambiarían todas las cerraduras de cada puerta, reiniciarían todos los códigos de acceso e instalarían cámaras adicionales. Las llaves y códigos de Camden ya no servirían de nada. La tercera llamada fue para mi investigadora privada, a quien había contratado 3 meses atrás, cuando empecé a sospechar de la infidelidad de Camden. Margaret Stone había estado reuniendo pruebas desde entonces. Margaret, soy Vicky. Necesito todo lo que tenga sobre Camden y Jasmine Rivers. Fotos, grabaciones, documentos, todo. Tengo material de sobra, respondió con su voz ronca. Recibos de hotel, estados de cuenta, unas fotografías bastante íntimas. ¿Para cuándo lo quieres? Mañana en la mañana. Voy a ir temprano a la oficina. Te lo mando con un mensajero a tu casa a las 7 de la mañana. Afuera, Camden seguía golpeando la reja, su voz cada vez más furiosa y desesperada. Vicky, esto es una locura. Déjame entrar. Esta también es mi casa. En realidad, no lo era. La escritura estaba únicamente a mi nombre, más. Otro de esos gestos románticos que había tenido durante nuestro compromiso, queriendo que él se sintiera seguro y amado. Ahora, se había convertido en la primera arma de mi arsenal. Terminé mi copa de vino y subí a nuestra recámara. La ropa de Camden todavía colgaba en el closet, su loción seguía en el tocador del baño, sus regalos permanecían en cada rincón. Para mañana en la noche, todo eso habría desaparecido. Me puse la pijama más cómoda y me asomé por la ventana. Camden ya se había rendido con la reja y ahora estaba sentado en su BMW, estacionado en la entrada, hablando furioso por teléfono. Seguramente con Bentley o alguno de sus amigos, tratando de descifrar que había salido mal. Que se quebrara la cabeza. Me di un baño largo y caliente, dejando que el agua tibia calmara mis costillas golpeadas. Las marcas físicas de la traición de Camden desaparecerían con el tiempo, pero las cicatrices emocionales tardarían mucho más en sanar. Aún así, mientras me hundía en la tina, sentí algo que no había sentido en meses: poder. Durante demasiado tiempo había sido la socia silenciosa, la que lo respaldaba en la sombra, la mujer detrás del hombre. Pero mañana, Camden iba a aprender quién tenía el verdadero control en ese mundo que tanto se había esforzado en aparentar. Dormí mejor esa noche que en semanas. Me desperté a las 6 de la mañana con el sonido del claxon de Camden y sus gritos llenos de insultos hacia mi ventana. Había pasado toda la noche en su BMW. Y por cómo se veía cuando levanté un poco la cortina, no había sido nada cómodo. Su smoking estaba arrugado y manchado, el cabello despeinado, la cara roja de ira y agotamiento. Parecía un hombre cuyo mundo se estaba desmoronando, porque eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. A las 7 en punto llegó el mensajero de Margaret con un sobremanila grueso. Dentro había decenas de fotografías que documentaban la aventura de Camden, él y Jasmine entrando a hoteles, besándose en su oficina, compartiendo cenas íntimas en restaurantes carísimos que yo, sin saberlo, había pagado. También venían registros financieros que mostraban cómo Camden había estado usando fondos de la empresa para consentir a su amante, cargando desde joyas hasta escapadas de fin de semana a las cuentas de negocios. La ironía era deliciosa. Había estado usando mi dinero para engañarme. Me vestí con cuidado para ir a la oficina, con un traje sastre negro que imponía respeto y autoridad. Mis costillas seguían doliendo, pero me movía con propósito y determinación. Hoy sería el día en que Camden Tatum descubriría con quién se había casado en realidad. A las 8 de la mañana, salí del garaje por la salida trasera, dejando a Camden todavía estacionado en su auto junto a la reja principal. Seguramente pensaba que yo estaba atrapada adentro. Probablemente creía que su berrinche tarde o temprano me haría ceder. Estaba a punto de aprender que tan equivocado estaba. Las oficinas centrales de Tatum Industries ocupaban un reluciente edificio de 40 pisos en el corazón del centro. Camden creía que había construido ese imperio gracias a su brillante liderazgo y su supuesta visión innovadora. La verdad era que yo había comprado el edificio a través de una empresa fantasma,
financiado las operaciones iniciales con inversiones cuidadosamente disfrazadas, y mantenido el control por medio de una compleja red de compañías que en última instancia se remontaban al fideicomiso de mi abuela. Camden pensaba que era el rey de su castillo. En realidad, solo era un actor bien pagado interpretando un papel que yo misma le había escrito. Llegué a la oficina antes que la mayoría del personal usando mi elevador privado para subir al piso ejecutivo. El guardia de seguridad, un hombre mayor y amable llamado Frank, se quitó el sombrero con respeto. Buenos días, señora Tatum. Hoy llegó temprano. Día importante, Frank. ¿La sala de juntas está lista? Sí, señora. Todo preparado para su reunión. Camden no tenía idea de que Frank y varios empleados clave me reportaban directamente a mí a través de canales confidenciales. Él los veía como su gente, pero su verdadera lealtad estaba en otro lado. Me instalé en la sala de juntas y empecé a hacer llamadas. La primera fue al director financiero de la empresa, Thomas Wright, quien manejaba las finanzas públicas mientras seguía las instrucciones de mi equipo privado. Thomas, necesito que prepares de inmediato la documentación para transferir toda la autoridad ejecutiva de Camden Tatum a alguien más. ¿Quién es nuestro jefe de departamento más competente? Rachel Sander, en operaciones. Ha hecho un trabajo excepcional. Ella prácticamente ha estado manejando las operaciones diarias mientras Camden se enfocaba en otras cosas. Perfecto. Redacta los documentos nombrando a Rachel como directora general interina. Quiero todo listo en menos de una hora. Y Camden, sonreí con frialdad, está a punto de descubrir que su puesto nunca fue tan seguro como él creía. Después llamé a Hasil para confirmar que las cuentas de Camden ya estaban congeladas. El proceso había concluido. Cada tarjeta de crédito, cada cuenta bancaria, cada línea de crédito a su nombre estaba ahora bloqueada. Se va a poner furioso cuando se entere, me advirtió Hasil. Eso es exactamente lo que espero, respondí. Para las 9 de la mañana, ya corría el rumor en toda la oficina de que algo extraño estaba ocurriendo. Los empleados se reunían en pequeños grupos, murmurando sobre el movimiento de la administración esa mañana. Los amigos de Camden Bentley, Saden y Misaie llegaron y se encontraron con guardias de seguridad esperándolos para escoltarlos a la sala de juntas. ¿Qué está pasando?, preguntó Bentley, y su típica sonrisa relajada se borró al ver las caras serias a su alrededor. Por favor, tomen asiento, caballeros, dije, señalando las sillas frente a mí. Tenemos que hablar sobre algunos cambios en la estructura de la empresa. Saden frunció el ceño. ¿Y dónde está Camden? ¿No debería él encargarse de esto? Camden está indispuesto en este momento. Y de hecho, eso es lo que necesitamos discutir. Abrí el sobremanila y extendí las fotografías sobre la mesa de juntas. Imágenes de Camden y Yasmín en posiciones comprometedoras. Recibos de regalos costosos y habitaciones de hotel. Documentación del uso indebido de fondos de la compañía. Los tres hombres se quedaron mirando, atónitos, frente a la evidencia de la traición de su amigo. No solo hacia mí, sino hacia la integridad financiera de la empresa. Estos gastos, continué, señalando los recibos, representan aproximadamente $200,000 en cargos personales no autorizados a las cuentas de la compañía. En circunstancias normales, esto constituiría malversación de fondos. Misaie levantó uno de los recibos del hotel con el rostro pálido. ¿Camden estaba usando dinero de la empresa para esto? Entre otras cosas, respondí. Tan solo en joyas gastó más de lo que la mayoría de los empleados gana en un año. Pero él es el CEO, protestó Saden débilmente. Puede autorizar gastos. En realidad, no, le corregí con firmeza. No sin la aprobación del Consejo para gastos personales, y mucho menos para llevar a cabo un asunto extramarital en horario de trabajo usando recursos de la empresa. Bentley se quedó mirando una fotografía de Camden y Yasmín besándose en lo que parecía ser la oficina ejecutiva. No puedo creer que nos haya hecho esto, Vicky. No teníamos idea. Lo sé. Y por eso ustedes no están en problemas. Pero Camden sí lo está. Y cualquiera que decida seguir apoyando sus acciones no autorizadas también lo estará. En ese momento se abrió la puerta y entró Rachel Sander, luciendo profesional y serena con un traje azul marino. Era una mujer competente,
en sus 40s, que había sido ignorada en varias promociones porque Camden prefería rodearse de amigos hombres y de mujeres atractivas como Yasmín. Caballeros, dije con una sonrisa calculada, les presento a su nueva directora general interina, la señora Rachel Sander. Ella asumirá todas las responsabilidades de Camden con efecto inmediato. Los 3 hombres se quedaron atónitos. Bentley fue el primero en recuperar la voz. ¿No puedes simplemente, quiero decir, quién autorizó esto? ¿Dónde está el consejo directivo? El consejo lo autorizó, respondí con frialdad. De manera unánime. Lo que ellos no sabían era que yo controlaba al consejo mediante votos delegados y compañías fantasma. La decisión unánime había tomado exactamente el tiempo que me llevó firmar los documentos. Pero Camden nunca aceptará esto, dijo Misaie. Va a pelear. Camden aceptará lo que se le diga que acepte. Ahora ustedes tienen una elección que hacer. Pueden apoyar la nueva estructura de gestión y continuar con sus carreras aquí. O pueden ponerse del lado de Camden y enfrentar las consecuencias de respaldar a alguien que malversó fondos de la empresa para sostener una aventura. La sala quedó en silencio mientras procesaban la información. No eran malos hombres, solo amigos leales que habían estado ciegos ante los defectos de su compañero. Pero tampoco eran tontos, y podían ver hacia donde soplaba el viento. Apoyaremos la nueva estructura, dijo Bentley en voz baja, hablando por los 3. No teníamos idea de nada de esto. Bien. Rachel los pondrá al tanto de la nueva estructura de reportes. Estoy segura de que trabajar bajo un liderazgo competente les resultará mucho más gratificante que seguir alimentando la crisis de mediana edad de alguien. Al concluir la reunión, sonó mi teléfono. El nombre de Camden apareció en la pantalla, y casi podía sentir su desesperación a través del aparato. Contesté con voz alegre. Buenos días, Camden. ¿Qué tal tu noche, loquito? Él gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Qué demonios le hiciste a mis cuentas? Mis tarjetas no funcionan. El banco dice que todo está congelado. Ah, eso. Sí, ha habido cierta preocupación por actividades financieras no autorizadas. Nada de qué preocuparse. Seguro todo se aclarará pronto. ¿Aclararse? Tú fuiste. Sé que fuiste tú. Abre la maldita reja y déjame entrar a mi casa. En realidad, Camden, es mi casa. La escritura está a mi nombre. ¿Recuerdas ese gesto romántico que te pareció tan conmovedor hace 3 años? El silencio al otro lado fue ensordecedor. Estás loca, susurró al fin. No puedes hacer esto. Me temo que sí puedo. Verás, he descubierto algunas irregularidades bastante graves en los libros de la empresa. Gastos personales no autorizados, uso indebido de recursos corporativos, ese tipo de cosas. Estoy segura de que todo es un malentendido, pero hasta que aclaremos la situación. Voy para la oficina. Vamos a arreglar esto ahora mismo. Estoy segura de que Rachel estará feliz de hablar contigo. Aunque deberías saber que seguridad tiene instrucciones de no permitir el acceso a personal no autorizado en el edificio. Personal no autorizado. Soy el CEO. En realidad, ahora la CEO es Rachel Sander. Has sido relevado de tus funciones mientras se lleva a cabo la investigación sobre irregularidades financieras. Que tengas un día maravilloso, Camden, dije antes de colgar, sin darle oportunidad de responder. 20 minutos después, me llamó la recepción de seguridad para informarme que Camden había llegado y estaba armando un escándalo en el vestíbulo. Les dije que lo dejaran subir. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de lo mucho que había cambiado su mundo. Camden irrumpió en la sala de juntas como un huracán, todavía con el smoking arrugado de la noche anterior. Su cabello estaba alborotado, los ojos rojos e inyectados de sangre, y apestaba a alcohol y a haber dormido en su coche, que era exactamente lo que había hecho. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Rugió, golpeando la mesa con ambas manos. Yo permanecí sentada, tranquila y serena. Estoy protegiendo a la empresa de alguien que ha estado malversando fondos para mantener su aventura extramarital. Por favor, siéntate. Te ves terrible. No me voy a sentar. No puedes dejarme fuera de mi propia casa. No puedes congelar mis cuentas.
No puedes quitarme mi compañía. Tu casa, tus cuentas, tu compañía, me puse de pie lentamente, dejando que la verdad le cayera encima como plomo. Camden, cariño, nunca fuiste dueño de nada. Ni de la casa, ni de la empresa, ni de las cuentas. Todo lo que pensaste que era tuyo, en realidad, me pertenece a mí. Su rostro se puso blanco. Eso es imposible. ¿Lo es? Piensa bien, amor. ¿De dónde salió el capital inicial cuando empezaste esta compañía? ¿Quién pagó la renta de las oficinas, el equipo, el personal inicial? ¿Quién ha estado cubriendo en silencio los déficits cada vez que tu brillante administración no generaba suficientes ingresos? Las piernas de Camden cedieron y se dejó caer en una silla. Finalmente, la magnitud de su situación comenzaba a hundirse en él. Has estado jugando a ser empresario con mi dinero, Camden. Cada éxito que presumiste, cada logro que celebraste, cada momento de orgullo y reconocimiento, todo fue comprado con mi herencia. Tú no eres un hombre hecho a sí mismo. Eres un hombre mantenido que mordió la mano que lo alimentaba. Pero, los contratos de matrimonio, las cuentas conjuntas, todo eso. Todo estaba estructurado para proteger mis bienes mientras te daba la ilusión de control. Mis abogados son muy buenos en lo que hacen. Camden me miró horrorizado. Me has estado mintiendo por 3 años. No, Camden. Te he estado protegiendo por 3 años. Te dejé creer que eras exitoso porque quería que te sintieras bien contigo mismo, porque te amaba y deseaba que nuestro matrimonio funcionara. Pero anoche, cuando me pateaste frente a tus amigos y tu amante, cuando me humillaste públicamente anunciando tu plan de reemplazarme con otra mujer, fue en ese momento cuando decidí que ya era hora de que conocieras la verdad. No quise patearte. Estaba borracho, estaba emocionado, yo. Dijiste cada palabra y ejecutaste cada acción con plena intención o interrumpí. Me llamaste un estorbo, Camden. Dijiste que te estaba frenando. Me agrediste físicamente frente a todos y luego te reíste de ello. Eso no fue el alcohol hablando. Ese fuiste tú, mostrando finalmente tu verdadero rostro. El semblante de Camden se quebró. Vicky, por favor. Lo siento. Estaba borracho, fui un idiota. Yasmín no significa nada para mí. Ella solo. Solo, lo corté, con voz helada. Solo la mujer con la que te has estado acostando durante 4 meses usando mi dinero para pagar hoteles y regalos caros. ¿Solo la mujer a la que promoviste como directora de mi empresa sin mi autorización? ¿Solo la mujer por la que planeabas dejarme? La puerta se abrió y entraron los guardias de seguridad. Ya los había llamado mientras Camden trataba de asimilar su nueva realidad. Caballeros, por favor escolten al señor Tatum fuera del edificio. Ya no está autorizado para estar aquí. No pueden hacerme esto, gritó Camden mientras los guardias se acercaban. Los voy a demandar. Te voy a destruir. No puedes robarme mi vida. Tu vida nunca fue tuya para empezar, respondí con calma. Y si quieres hablar de demandas, deberíamos comenzar con los cargos de desfalco que vas a enfrentar. Los guardias lo tomaron de los brazos y él se dejó caer, derrotado. Mientras lo arrastraban hacia la salida, me miró con una mezcla de furia y desesperación. Esto no ha terminado, Vicky. Vas a pagar por esto. No, Camden. El que va a pagar eres tú. Vas a pagar por 3 años de mentiras, por la infidelidad, por la humillación y por creer que podías robarme todo lo que construí. La factura ya te está esperando. Cuando lo sacaron del edificio, me quedé sola en la sala de juntas durante varios minutos, dejando que el silencio me envolviera. La fase 1 estaba completa. Mi esposo acababa de aprender que toda su vida se sostenía sobre cimientos que nunca le habían pertenecido. Pero esto apenas era el comienzo. Tomé mi teléfono y llamé a Margaret. Es hora de la fase 2. La policía llegó a mi casa a las 3 de la tarde, justo cuando regresaba de un día muy productivo en la oficina. 2 oficiales estaban en mi pórtico, con Camden a su lado. Ya no llevaba el smoking arrugado de la noche anterior, sino unos jeans deslavados y una camiseta gastada. Su cara se iluminó con un aire de triunfo vengativo al verme bajar del carro. Ahí está.
Oficiales, es la mujer que ilegalmente me dejó fuera de mi propia casa y congeló mis cuentas bancarias. La oficial Sander, una mujer de mediana edad con mirada amable pero actitud firme, dio un paso al frente. Señora, hemos recibido una denuncia sobre un conflicto doméstico. Su esposo afirma que usted le negó ilegalmente el acceso a su residencia y a sus cuentas financieras. Le sonreí con cortesía y saqué una carpeta manila de mi bolso. Por supuesto, oficiales, aquí tengo toda la documentación. La seguridad de Camden empezó a desmoronarse cuando mostré los papeles. Aquí está la escritura de la casa, donde aparece mi nombre como única propietaria. Estos son los estados de cuenta que muestran que todas las cuentas están registradas únicamente a mi nombre. Y este es un orden de restricción que presenté esta mañana debido a conductas amenazantes. La oficial Sander revisó los documentos con atención mientras su compañero mantenía vigilado a Camden. A medida que leía, la cara de Camden se iba poniendo cada vez más pálida. No lo entiendo, balbuceó. Estamos casados. Compramos esta casa juntos. Esas son cuentas mancomunadas. En realidad, señor, dijo la oficial Sander, levantando la vista de los papeles, según estos registros legales, la señora Tatum es la única propietaria de esta propiedad. Y aquí veo también que presentó una orden de restricción esta mañana, citando amenazas verbales y agresión física. Agresión física, la voz de Camden se quebró. Yo nunca, balbuceó Camden. Me diste una patada en las costillas anoche en la fiesta de la empresa, dije en voz baja, desabrochando un poco mi blusa para mostrar el borde del moretón morado que se había extendido por mi costado. Frente a los testigos, los oficiales se miraron entre sí. La oficial Sander me devolvió los papeles. Señora, usted tiene todo el derecho de negarle el acceso a su propiedad, especialmente con una orden de restricción válida. Señor, necesita buscar otro lugar donde quedarse. Si viola esta orden, será arrestado. Camden me miró con incredulidad. Estás destruyendo mi vida. No, Camden. Simplemente estoy evitando que destruyas la mía. Cuando la patrulla se alejó, Camden se quedó solo en mi entrada, con una expresión perdida y derrotada. Casi sentí lástima por él, casi. Pero entonces recordé el sonido de su risa cuando me pateó, la sonrisa de Yasmín ante mi humillación, los años de mentiras y engaños. La compasión se evaporó como neblina en la mañana. Dentro de mi casa, me serví una copa de vino y llamé a Hasil. La visita de la policía salió perfecta. Camden ahora está oficialmente sin hogar y aprendiendo que la ley no se preocupa por sus sentimientos. Excelente. También procesé el congelamiento de las cuentas de la empresa. Todos los activos financieros de Tatum Industries están ahora bajo tu control directo mientras dure la investigación por desfalco. ¿Cuánto tiempo antes de que Camden entienda toda la magnitud de lo que está pasando? Yo diría que unas 24 horas. En cuanto la noticia corra en el mundo de los negocios de que lo despojaron de toda autoridad y que está bajo investigación por mala gestión financiera, su reputación quedará hecha trizas. Perfecto. ¿Y qué hay de Jasmine Rivers? Ah, sí. Estuve investigando a la señorita Rivers. Tiene un pasado muy interesante. Ha estado involucrada en varias situaciones similares. Busca ejecutivos casados, se convierte en su amante y luego se acomoda para obtener un ascenso o algún beneficio económico. Es su patrón. Entonces, Camden no es su primera víctima. Ni de lejos. Es toda una profesional en destruir matrimonios para sacar ventaja. Tengo documentación de al menos 3 casos previos en los que rompió hogares con fines económicos. La ironía era deliciosa. Camden pensó que había encontrado el amor verdadero, pero en realidad había caído en las redes de una mujer que se ganaba la vida seduciendo y manipulando a hombres casados. No era especial. Era solo otra víctima más en su lista. Esa tarde, me senté en mi sala con un buen libro y una mejor botella de vino, disfrutando de la paz y tranquilidad de mi hogar libre de Camden. Alrededor de las 9 de la noche, mis cámaras de seguridad detectaron movimiento en la entrada. Cambié a la transmisión en vivo y vi a Camden tambaleándose por mi propiedad, claramente ebrio y cada vez más alterado. Hablaba solo, hacía gestos exagerados, de vez en cuando pateaba la reja o lanzaba piedras a mis ventanas. Llamé a la policía.
911. ¿Cuál es su emergencia? Habla Vicky Tatum, desde el 247 de Hills Drive. Mi esposo separado está violando la orden de restricción al meterse en mi propiedad en estado de ebriedad. La policía llegó en menos de 10 minutos y encontró a Camden desmayado en el césped de mi jardín. Lo arrestaron por violar la orden de restricción y por intoxicación pública. Mientras lo subían a la patrulla, levantó la vista hacia la ventana de mi recámara con un odio tan intenso que me recorrió un escalofrío. Pero no tuve miedo. Al contrario, estaba emocionada. La mañana siguiente trajo nuevas sorpresas. Rachel me llamó para informarme que Yasmín había irrumpido en la oficina exigiendo hablar con Camden, solo para descubrir que él tenía la entrada permanentemente prohibida. Estaba furiosa. Según Rachel, empezó a gritar sobre conspiraciones y tomas ilegales de poder. Tuvieron que sacarla con seguridad. ¿Ya se dio cuenta de que su ascenso nunca fue legítimo?, pregunté. Creo que empieza a entender que las promesas que Camden le hizo eran humo, que nunca tuvo la autoridad para cumplirlas. Ha estado llamándole al celular toda la mañana, pero como él está en la cárcel. Perfecto. Que sude un rato. ¿Y el personal? ¿Ya se adaptó a la nueva estructura de mando? Mejor de lo esperado. La verdad, Vicky, creo que la gente se siente aliviada. Camden se había vuelto cada vez más inestable en los últimos meses. Su aventura no era tan secreta como él creía, la mayoría ya sospechaba que algo pasaba. Esa tarde, Camden pagó la fianza y de inmediato me llamó. Su voz sonaba desesperada. Vicky, por favor, tenemos que hablar. Pasé la noche en la cárcel por tu culpa. Esto ya fue demasiado. Ah, sí. Porque desde donde yo estoy, apenas vamos empezando. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te voy a pagar hasta el último centavo de lo que crees que te debo. Solo detén esta locura. Lo que quiero es que entiendas exactamente lo que tiraste a la basura. Quiero que te des cuenta de que cada momento de felicidad que tuviste en nuestro matrimonio fue un regalo que yo te di, y me lo pagaste con traición y humillación. Ya entendí, ¿ok? La regué. Cometí errores. Pero destruir toda mi vida no te va a hacer sentir mejor. De hecho, Camden, ya lo está haciendo. Esa misma noche decidí salir a dar una vuelta. Sin darme cuenta, terminé estacionada frente a un complejo de departamentos modestos, donde mi investigador privado había localizado a Camden. A través de las delgadas paredes se escuchaban gritos. Camden y Yasmín estaban teniendo una pelea monumental. Me prometiste que iba a estar a salvo, gritaba Yasmín. Dijiste que íbamos a dirigir la empresa juntos. Pensé que podría. ¿Cómo iba a saber que Vicky controlaba todo? Ella me mintió por 3 años. ¿Y ahora qué? Renuncié a mi último trabajo por esta oportunidad. Rechacé otras ofertas porque me convenciste de que teníamos un futuro juntos. Si lo tenemos, esto solo es un tropiezo. Voy a encontrar la manera. ¿Con qué dinero, Camden? Tus cuentas están congeladas. No tienes casa. Y ni siquiera puedes entrar a tu propia oficina. Sonreí dentro de mi auto, escuchando cómo su relación se desmoronaba bajo el peso de la realidad. Yasmín no se había enamorado de Camden, se había enamorado del estilo de vida que pensó que él podía darle. Ahora que el dinero había desaparecido, sus verdaderos sentimientos salían a la luz. La pelea duró casi 1 hora más, hasta que Yasmín salió furiosa del departamento y se fue manejando su Porsche rojo. Seguramente un regalo de Camden, comprado con mi dinero. A través de la ventana pude verlo sentado solo en ese departamento amueblado y deprimente, con la cabeza entre las manos. Durante 3 años vivió como rey en mi castillo. Ahora estaba descubriendo cuál era su verdadero valor en el mundo real. Pasaron 2 semanas de relativa calma. Camden intentó varias veces ponerse en contacto conmigo, alternando entre disculpas llorosas y amenazas furiosas. Ignoré todo. Yasmín, mientras tanto, aparentemente decidió cortar por lo sano y mudarse a otra ciudad, dejando a Camden a enfrentar sus consecuencias solo. El mundo de los negocios servía de chisme sobre su espectacular caída en desgracia. La historia lo tenía todo: sexo, traición,
malversación y la venganza de una mujer poderosa. En ciertos círculos, me convertí en una especie de celebridad, la esposa despreciada que resultó ser el verdadero poder detrás del trono. Pero aún no había terminado. Haseye me llamó con una noticia que me alegró el día. El SAT ya abrió una investigación formal sobre las declaraciones de impuestos de Camden. Al parecer, lleva años reportando gastos personales como deducciones de negocio. ¿Qué tan grave es?, pregunté. Podría enfrentar varios años en prisión federal y cientos de miles en multas e impuestos atrasados. Ese hombre ha vivido por encima de sus posibilidades tanto tiempo que se le olvidó que esas posibilidades nunca fueron suyas. Esa misma tarde, al salir de una comida de negocios en el centro, vi a una figura familiar al otro lado de la calle. Camden estaba parado frente a una casa de empeño, aparentemente acababa de vender algo de valor. Se veía fatal, sin afeitar, con la ropa arrugada, caminando con la postura vencida de un hombre que lo había perdido todo. Por un instante, sentí un pequeño destello de compasión. Ese era el hombre al que había amado, el hombre con el que alguna vez planeé pasar mi vida. Verlo reducido a empeñar sus cosas por unos billetes resultaba doloroso. Pero entonces recordé el golpe de su zapato contra mis costillas, la carcajada que lo acompañó, la manera en que abrazó a Yasmín mientras me llamaba un lastre. La compasión se desvaneció tan rápido como había aparecido. Esa noche estaba disfrutando de una cena tranquila en casa cuando sonó el timbre. Revisé la cámara de seguridad y vi a una mujer que no reconocí, de mediana edad, bien vestida, con la presencia de alguien acostumbrada a tener autoridad. Abrí la puerta con la cadena aún puesta. ¿Puedo ayudarla? ¿La señora Tatum? Mi nombre es Barbara Rivers. Soy la madre de Yasmín Rivers. La sangre se me heló. Desenganché la cadena y abrí por completo. Por favor, pase. Barbara Rivers era una mujer elegante que me recordó a mi propia madre, sofisticada, inteligente y claramente no alguien con quien meterse a la ligera. Aceptó mi ofrecimiento de café y se acomodó en mi sala con la seguridad de alguien que parecía adueñarse del espacio. Imagino que se está preguntando por qué estoy aquí, empezó. Sí, lo pensé. Mi hija tiene un patrón y yo con frialdad. Busca hombres casados con éxito, los seduce, destruye sus matrimonios y después pasa al siguiente. Usted no es la primera esposa. Ya ha destrozado otras vidas, y lamentablemente, probablemente no será la última. Me recargué en el sillón, estudiando a aquella visitante inesperada. ¿Y por qué me está diciendo esto? Porque estoy cansada de recoger los desastres que deja atrás. Y porque lo que le hizo a usted fue particularmente cruel, incluso para los estándares de Yasmín. Los ojos de Barbara se endurecieron. Vi el video. ¿Qué video? Sacó su celular y me mostró una grabación que me revolvió el estómago. Eran las cámaras de seguridad del hotel durante la gala, mostrando el momento en que Camden me pateaba mientras Yasmín reía y lo animaba. Alguien había capturado todo el humillante incidente. Yasmín lo publicó en sus redes sociales privadas, explicó Barbara. Se estaba jactando con sus amigas de cómo lo había logrado, de cómo lo ayudó a ponerla en su lugar. Pensó que era graciosísimo. La rabia me recorrió como lava hirviendo. Bastante malo había sido que Camden me humillara. Pero saber que Yasmín había grabado y compartido mi humillación solo para divertirse lo hacía infinitamente peor. He pasado años intentando conseguirle ayuda a Yasmín, tratando de entender por qué disfruta destruir familias, continuó Barbara. Pero al final acepté que hay personas que simplemente son crueles. Lo que sí puedo hacer es advertir a sus posibles futuras víctimas y ayudar a las actuales a conseguir justicia. ¿Qué tipo de ayuda está ofreciendo?, pregunté. Barbara sonrió con amargura. Del tipo que asegura que Yasmín enfrente las consecuencias de sus actos. Tengo documentación de todos sus engaños anteriores, testimonios de otras esposas a las que destrozó, registros financieros que muestran el mismo patrón de conducta. Todo lo que necesitaría para presentar cargos civiles y penales en su contra. Me quedé mirando a la mujer frente a mí. ¿Por qué ayudaría a destruir a su propia hija? Porque alguien tiene que detenerla antes de que arruine otra familia. Y porque lo que le hizo a usted, grabar su humillación y compartirla para burlarse, eso fue cruzar una línea, incluso para ella.
Hablamos durante 2 horas más. Cuando Bárbara se fue, tenía en mis manos suficiente evidencia no solo para destruir la reputación de Yasmín, sino también para mandarla a prisión por fraude, conspiración y una docena de cargos más relacionados con su patrón de manipular hombres casados. Pero antes tenía preparada una última sorpresa para Camden. A la mañana siguiente, conduje hasta el miserable complejo de departamentos donde vivía. Sabía que estaría desesperado por verme. Sus llamadas y mensajes se habían vuelto cada vez más frenéticos conforme su situación empeoraba. Toqué la puerta exactamente a las 9 de la mañana. Camden abrió en ropa interior, claramente recién levantado. Al verme, su rostro pasó de la sorpresa a la esperanza y luego a un alivio desesperado. Vicky, gracias a Dios que viniste. Me he vuelto loco tratando de localizarte. Necesitamos hablar. Necesitamos arreglar esto. Sí, necesitamos hablar, respondí, entrando en su patético departamento. El lugar olía a cerveza rancia y desesperación. Cajas vacías de pizza y ropa sucia estaban tiradas por todas partes. Así se veía la vida de Camden sin mi dinero sosteniéndola. Sé que estás enojada, empezó. Y tienes todo el derecho. Fui un idiota. Egoísta. Eché a perder lo mejor que tenía en mi vida por una mujer a la que ni siquiera le importaba. Oh, claro que sé que a Yasmín no le importabas, respondí con calma. He aprendido bastante sobre sus patrones y motivaciones. El rostro de Camden se iluminó con una esperanza patética. Entonces lo entiendes. Ella me manipuló, me sedujo, me hizo creer que era especial. Pero ahora veo la verdad. Tú eres la única mujer que he amado de verdad. Saqué mi celular y le mostré el video que Bárbara me había dado, él pateándome mientras Yasmín se reía y lo grababa todo. El rostro de Camden se puso pálido al ver reproducido en alta definición el momento más cruel de su traición. ¿De dónde sacaste eso? De la mamá de Yasmín. Al parecer, tu novia estaba tan orgullosa de ayudarte a humillarme que compartió el video con sus amigas para divertirse. Camden se dejó caer pesadamente en su cama deshecha. No sabía que me estaba grabando. No sabía que lo iba a compartir. Pero sí sabías que estabas pateando a tu esposa frente a un público. Sabías que me llamabas lastre mientras abrazabas a otra mujer. Sabías que estabas destruyendo nuestro matrimonio para entretener a tus amigos. Estaba borracho. Fui un estúpido. Fuiste cruel. Y el hecho de que Yasmín lo encontrara tan divertido como para grabarlo y compartirlo solo prueba que ustedes dos se merecen el uno al otro. Camden levantó la mirada hacia mí, con lágrimas en los ojos. Por favor, Vicky, haré lo que sea para arreglar esto. Buscaré ayuda. Romperé todo contacto con Yasmín. Pasaré el resto de mi vida compensándote. Por un momento, casi creí que lo decía en serio. Casi sentí lástima por el hombre destrozado que tenía enfrente, sentado en su mugroso departamento, enfrentando la bancarrota y cargos criminales. Casi. Hay algo que sí puedes hacer por mí, Camden. Lo que sea. Solo dime qué. Saqué un documento de mi bolso. Papeles de divorcio que me daban absolutamente todo, dejándole a Camden únicamente sus deudas y sus problemas legales. Firma esto. Camden miró los papeles con un horror creciente. Esto te da todo. La casa, la empresa, todos los bienes. Me deja sin nada. Te deja exactamente con lo que trajiste a nuestro matrimonio. Nada. No puedo firmar esto. Me destruiría por completo. Me puse de pie y alicé mi falda con calma. Entonces no me pelees en la corte. Intenta reclamar la mitad de unos bienes que nunca fueron tuyos, la mitad de una empresa que jamás construiste, la mitad de una fortuna que nunca ganaste. A ver cómo te va cuando termine la investigación del SAT, cuando te presenten cargos de desfalco, cuando las otras víctimas de Yasmín salgan a declarar sobre su patrón de seducir y manipular hombres casados. Las manos de Camden temblaban mientras sostenía los papeles. No eres la mujer con la que me casé. Tienes razón. La mujer con la que te casaste era ingenua y confiada. Creía en el amor, en la sociedad conyugal y en la santidad de los votos matrimoniales. Esa mujer murió la noche en que me pateaste frente a tu amante y me llamaste un lastre.
Caminé hacia la puerta, me detuve y lo miré por última vez. La mujer que está aquí ahora es alguien que aprendió que el poder sin respeto no significa nada, que el amor sin lealtad no vale nada. Y que a veces la única manera de dejar de ser víctima es convertirse en algo que tus enemigos teman. Yo nunca quise ser tu enemigo, Vicky. Entonces no debiste hacerme la tuya. Salí del departamento, dejando a Camden con los papeles de divorcio en la mano, sabiendo que no tenía más opción que firmarlos. Sus problemas legales seguían acumulándose. Su dinero se había esfumado. Su reputación estaba hecha trizas. Pelear conmigo solo lo habría hundido más. Pero yo aún no había terminado. 6 meses después, estaba de pie en el balcón de mi oficina en el Penthouse, contemplando la ciudad que ahora dominaba. Tatum Industries había sido reestructurada y renombrada como Phoenix Enterprises. Conmigo como la cara pública y Rachel al frente de la operación, bajo mi visión estratégica, la empresa había crecido mucho más allá de lo que Camden alguna vez pudo imaginar. El mundo de los negocios abrazó mi historia. Me había convertido en un símbolo de empoderamiento femenino, una mujer que se negó a ser víctima y que, en cambio, le dio la vuelta a quienes la habían traicionado. Conferencias, portadas de revistas, contratos editoriales. Las oportunidades fluían hacia mí como el agua buscando su cauce. Camden, por supuesto, había firmado los papeles de divorcio. No tenía alternativa. La investigación del SAT terminó en cargos criminales por evasión fiscal, y en ese momento cumplía una condena de 18 meses en prisión federal. Su celda probablemente era más pequeña que el closet de nuestra antigua recámara. Pero la justicia más satisfactoria llegó para Jasmine. Con la ayuda de Barbara Rivers, armé un caso impecable contra ella por fraude, conspiración y una docena de cargos más relacionados con su patrón de perseguir hombres casados. La evidencia era aplastante. Registros financieros, testimonios de víctimas anteriores, documentación de su método sistemático para seducir y manipular esposos adinerados. El juicio fue un verdadero espectáculo. Jasmine, vestida con un traje conservador que no podía ocultar su verdadera esencia, intentó hacerse pasar por víctima. Alegó que solo era una mujer buscando amor, manipulada por los hombres en quienes confió. Pero la fiscalía, financiada discretamente por mí a través de intermediarios, destrozó su defensa. Uno tras otro, los testigos declararon sobre su enfoque calculado, su patrón repetitivo, su total falta de remordimiento hacia las familias que destruyó. El jurado deliberó menos de 4 horas antes de declararla culpable en todos los cargos. Jasmine ahora cumplía una condena de 5 años en una prisión estatal, y su caso se volvió noticia nacional. Varias esposas más se habían presentado con historias similares, y las autoridades investigaban sus actividades en múltiples estados. Barbara Rivers me agradeció en persona. La detuviste, me dijo simplemente. Al fin, alguien la detuvo. Pero quizá la justicia más poética fue lo que les pasó a los 3 amigos de Camden. Bentley, Sadden y Misaie conservaron sus empleos en Phoenix Enterprises, pero sus carreras quedaron estancadas. Eran empleados competentes, sí, pero su relación con el fraude de Camden y su incapacidad para notarlo o denunciarlo los marcó como poco confiables. Nunca avanzarían más allá de sus puestos actuales. Aprendieron que la lealtad hacia la persona equivocada puede ser tan dañina como la deslealtad hacia la persona correcta. Mientras estaba en mi balcón, mi asistente tocó la puerta. Señorita Phoenix, su cita de las 3 ya llegó. Había cambiado legalmente mi apellido por el de soltera, Vicky Phoenix. Se sentía como un renacer, como volver a ser la mujer que había sido antes. Había dejado de perderme en los sueños de alguien más. Que pasen, por favor. La puerta se abrió y entró una joven que me resultó sorprendentemente familiar. Tendría unos 25 años, cabello oscuro y ojos llenos de miedo. Detrás de ella caminaba un hombre mayor, traje caro, claramente su abogado. Señorita Puenis, comenzó el abogado, le presento a Miranda Víctor. Ella está en una situación muy parecida a la que usted enfrentó con su exesposo. Les hice una seña para que tomaran asiento. Cuéntame. La historia de Miranda era dolorosamente familiar. Una joven adinerada que se había enamorado de un hombre encantador, había financiado sus proyectos de negocio mientras permanecía en la sombra.
solo para descubrir que él la engañaba con varias mujeres y planeaba divorciarse para reclamar la mitad de todo lo que ella poseía. Vi tu historia en las noticias, dijo Miranda en voz baja. Vi cómo luchaste y ganaste. Necesito saber, ¿es posible? ¿Alguien como yo puede enfrentarse a alguien como él? Sonreí y tomé un bloc de notas legal. Miranda, déjame decirte algo que aprendí a la mala. El poder oculto es poder que se puede robar. Pero el poder reconocido, documentado y protegido legalmente, ese es el poder que puede cambiar el mundo. Entonces, ¿me vas a ayudar? Voy a hacer más que ayudarte. Voy a enseñarte a ser el tipo de mujer que nunca más necesite ayuda de nadie. Durante las siguientes 2 horas le tracé una estrategia que no solo protegería los bienes de Miranda, sino que también expondría la infidelidad y las irregularidades financieras de su esposo de manera que destruirían su reputación y acabarían con su capacidad de volver a lastimar a otras mujeres. Se sentía bien usar el conocimiento que había ganado con tanto dolor no solo para vengarme, sino para hacer justicia. Cuando Miranda y su abogado se fueron, regresé a mi balcón. El sol se estaba ocultando sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí. En algún lugar, Camden estaba sentado en su celda de prisión, probablemente preguntándose cómo su vida perfecta se había derrumbado por completo. En otro lugar, Yasmine estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias y que abusar de otros tarde o temprano te alcanza. Y ahí estaba yo, de pie en el centro de un imperio que había construido con las cenizas de mi matrimonio destruido, ayudando a otras mujeres a encontrar su propia fuerza y poder. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Por un instante, se me detuvo el corazón. Camden no debería poder contactarme desde prisión. Pero el mensaje no era de él. Señorita Phoenix, mi nombre es Catherine Walls. Leí sobre su historia en el caso de Miranda Victor. Creo que necesito su ayuda. Mi esposo no sabe que yo soy la verdadera dueña de la farmacéutica que él cree dirigir. Acaba de anunciar su compromiso con su secretaria, ¿podemos vernos? Sonreí y contesté de inmediato. Mañana a las 10 de la mañana en mi oficina. Traiga todos sus estados financieros y pruebas de la infidelidad de su esposo. Era hora de enseñarle a otro hombre que traicionar a una mujer poderosa tiene consecuencias. Mientras la noche caía sobre la ciudad, me quedé en mi oficina rodeada del imperio que había levantado a partir de la traición, emergiendo más fuerte que nunca. Camden pensó que podía romperme, humillarme, robarme y desecharme. En cambio, había creado un monstruo mucho más peligroso de lo que jamás pudo imaginar. Aprendí que la venganza más satisfactoria no es solo destruir a tus enemigos. Es volverte tan poderosa que dejen de importar. Camden pasaría el resto de su vida sabiendo que cada éxito que lograra, cada mujer que ayudara, cada victoria que reclamara, estaba construida sobre el cimiento de su traición. Él quiso dejarme atrás como un estorbo. En cambio, me liberó para convertirme en algo magnífico, temible e imparable. Y eso apenas era el comienzo. 5 años después, estaba de pie en el podio de la Conferencia Internacional de Mujeres de Negocios, mirando a una audiencia de 2000 mujeres poderosas de todo el mundo. Detrás de mí, una pantalla mostraba el logo de Phoenix Enterprises y el título de mi conferencia magistral. De víctima a victoriosa, como la traición puede convertirse en tu mayor fortaleza. Damas, empecé, mi voz proyectándose con claridad en el auditorio repleto. ¿Cuántas de ustedes han escuchado que son demasiado emocionales, demasiado débiles, demasiado ingenuas para triunfar en los negocios? Cientos de manos se alzaron en el aire. ¿Cuántas han sido traicionadas por alguien en quien confiaban por completo? Aún más manos se sumaron al primer grupo. ¿Y cuántas de ustedes usaron esa traición como combustible para construir algo más grande de lo que su traidor jamás pudo imaginar? El aplauso fue ensordecedor. Phoenix Enterprises ahora daba empleo a más de 10.000 personas en 15 países. Nuestra especialidad eran las adquisiciones y reestructuraciones, comprar compañías en quiebra, exponer la corrupción o incompetencia que las había llevado al fracaso y reconstruirlas bajo un liderazgo competente. Pero nuestro verdadero sello era algo que la prensa de negocios había bautizado como la justicia Fénix, ayudar a mujeres adineradas que descubrían que sus esposos las engañaban. Les robaban o planeaban dejarlas por un modelo más joven.
Les dábamos apoyo legal, estrategia financiera y la clase de planeación que convertía a las víctimas en vencedoras. Camden había salido de prisión hacía 18 meses. Ahora trabajaba como guardia nocturno en una bodega, vivía en un estudio diminuto y manejaba un Honda con 15 años encima. Él intentó contactarme varias veces, ofreciendo disculpas y rogando por una reconciliación. Ignoré cada intento. Ya no era digno de mi atención, ni positiva ni negativa. Yasmín había salido en libertad condicional después de cumplir 3 años. Trató de reconstruir su carrera bajo un nombre falso, pero el mundo de los negocios tiene muy buena memoria para los escándalos. Lo último que supe fue que trabajaba como cantinera en un pueblito de Montana. Sus sueños de poder y lujo estaban destrozados para siempre. En cuanto a mí, nunca volví a casarme. Tuve relaciones, sí, pero aprendí a valorar tanto mi independencia que jamás volvería a poner mi destino en manos de alguien más. Tenía poder, riqueza, propósito, y la satisfacción de saber que convertí mi mayor derrota en mi victoria más grande. Mi discurso terminó con una ovación de pie que duró casi 10 minutos. Después, decenas de mujeres se me acercaron para contarme sus propias historias de traición y sus planes de justicia. Escuché cada una, ofreciendo consejos, contactos y, en algunos casos, ayuda directa. Esa noche, mientras estaba en la suite de mi hotel con vista a la ciudad, recibí una llamada inesperada. Señorita Phoenix, habla la oficial Sander del Departamento de Policía Metropolitana. Hablamos hace varios años sobre un problema doméstico que involucraba a su exesposo. La recordé, la oficial de mirada bondadosa que había manejado el intento de Camden de hacerme arrestar por encerrarlo fuera de mi propia casa. ¿En qué puedo ayudarla, oficial Sander?, pregunté. En realidad le llamo porque quería darle las gracias. Su historia inspiró a mi hija a dejar una relación abusiva y a empezar su propio negocio. Ahora le va muy bien. Me da gusto escuchar eso, respondí, pero también me comunico para informarle que su exesposo fue arrestado otra vez anoche. Sentí un ligero cosquilleo de curiosidad. ¿Por qué? Intentó meterse a las oficinas de Phoenix Enterprises. Las cámaras de seguridad lo grabaron tratando de forzar una ventana en la planta baja. Cuando lo arrestamos, no dejaba de gritar que usted le había robado su vida y que iba a recuperar lo que era suyo. Negué con la cabeza. Incluso después de 5 años, Camden seguía sin entender que nunca había tenido nada que valiera la pena quitarle. ¿Está alegando problemas de salud mental? Su defensor público intenta por ahí, pero la fiscalía sostiene que no es más que otro caso de un hombre con privilegios que no acepta las consecuencias de sus actos. Probablemente le den otro año o 2 por intento de allanamiento. Al colgar, caminé hacia la ventana y miré las luces de la ciudad debajo de mí. En algún lugar allá afuera, Camden estaba sentado en otra celda, todavía convencido de ser la víctima de nuestra historia. Seguía creyendo que yo le había arrebatado una vida que nunca le perteneció. Jamás entendería que la mujer con la que se casó le había dado todo libremente por amor, y que la mujer a la que traicionó se lo había quitado todo de regreso, pero por justicia. Levanté mi copa de vino en un brindis hacia la ciudad, hacia mi éxito, y hacia cada mujer a la que alguna vez le dijeron que no era lo bastante fuerte para defenderse. Por levantarse de entre las cenizas dije en voz alta. Y por asegurarse de que quienes intentaron quemarte nunca olviden las llamas que ellos mismos encendieron. Mi venganza no había sido lo que Camden esperaba. Ni lo que nadie esperaba. Había sido mucho más.